La niebla silba secretos antiguos entre las ramas del carvalho. Un corazón partido busca en el pozo las aguas que devuelvan la esperanza. Cuando el destino aparece herido bajo un manto de tierra y sangre, solo el coraje de dos almas puede encender la luz. Esa mañana, la aldea de Arroyo Blanco despertó envuelta en un silencio húmedo. El cielo, plomizo, dejaba caer una llovizna que engalanaba de diamantes las hojas marchitas. Elías, de mirada errante y pasos medidos por la culpa, recorría de nuevo el sendero hacia la cacimba antigua, como si cada paso lo acercara a un pasado que nunca terminó. Su poncho raído apenas lo protegía del rocío, y cada gota que le caía en la espalda parecía un recordatorio de la ausencia que lo había quebrantado. La muerte de su esposa, tan reciente y ya tan lejana. Al llegar al pozo, Elías se apoyó en el brocal de piedra cubierta de musgo y dejó escapar un suspiro profundo. Con un trozo de cáñamo atado al cubo, lo descendió lentamente, atentos al sonido del agua chocando contra la madera vieja. Fue entonces, entre el gruñido del cubo y el murmullo del viento, que algo captó su atención más allá de la corriente. Un movimiento casi imperceptible, como un suspiro atrapado entre raíces. Tras asegurarse de que el cubo estaba lleno, apoyó una mano temblorosa en el brocal y se inclinó hacia el suelo. Allí, bajo la enredada maraña de raíces retorcidas y hojarasca, yacía una figura frágil. La capa, abierta, revelaba un bordado de águilas, puntadas color ocre y negro, que formaban una insurrección de vida en medio de la humedad. El cuerpo era delgado, marcado por finas líneas de sangre que recorrían los brazos y el pecho, y el suave susurro de la respiración le indicó que aún latía corazón bajo la piel cubierta de tierra. Elías retrocedió un paso, el cubo de agua salpicando el suelo. El miedo lo hizo titubear. ¿Podría ser una trampa tribal?, pensó. Pero la ternura nacida del dolor compartido fue más fuerte que la desconfianza. Con cuidado, deslizó el brazo bajo los hombros de la joven y, usando todo el peso de su propia culpa, la izó. Sintió su cuerpo temblar, débil y frío. Escuchó un gemido profundo, como si el miedo y el agotamiento quisieran tragársela por completo. Sin pensarlo, cargó la carga inesperada de su destino y comenzó el camino de regreso a la cabaña. Sus pasos resonaban en el barro, y en cada zancada, Elías sabía que aquel encuentro cambiaría no solo la ruta de sus mañanas, sino el curso de su sanación. La cabaña de adobe exhalaba un calor tenue y herbáceo. Las tablas del suelo crujían bajo el peso de cada paso de Elías, que entró con la joven recostada en sus brazos. Afuera, la llovizna persistía, golpeando el tejado de paja como un tambor lejano. Dentro, el aire olía a eucalipto y romero. Hierbas secas colgaban de las vigas, formando espejos de sombras en las paredes encaladas. Elías la dejó caer con cuidado sobre una vieja cama cubierta por una manta desgastada. Con manos firmes, retiró la capa empapada y limpió el rostro de la muchacha, revelando párpados entrecerrados y labios temblorosos. Cada gota de sangre que absorbía la gasa se sentía, para él, como un latido perdido de su esposa. El ritual comenzó con un suspiro de culpa. Llenó un cuenco de agua caliente, añadió flores de camomila y hojas de aloe, las mismas que su mujer usaba para calmar la fiebre de los niños de la aldea. Con la mirada clavada en aquel cuerpo enfermo, Elías sintió un vuelco en el alma. Cada hebra de su historia personal brotaba en su mente. La risa de su esposa al preparar el festín de la cosecha, la promesa de todos los otoños juntos, la desesperación de enterrarla bajo la tierra empapada de lluvia, hace apenas un año. El dolor se condensó en sus hombros, tensando sus músculos. Le temblaba la mano al sostener la infusión. ¿Por qué ayudarla?, se preguntó. Podría ser un emisario de guerra o un verdugo encubierto. La duda lo azotó como una ráfaga de viento helado. Cerró los ojos y respiró hondo, recordando la voz suave de su amada. Elías, nadie sana en soledad. Entonces,
dejó que la compasión guiara su labor. Con delicadeza, empapó una nueva gasa en la mezcla aromática y la posó sobre la herida profunda del costado izquierdo. La sangre se deslizó entre las fibras, pintando de rojo el tejido blanco. La joven jadeó al sentir el frío, y sus párpados se abrieron de golpe. Sus ojos, de un oscuro tan profundo como la tierra húmeda, se clavaron en Elías con angustia y desconfianza. Retrocedió instintivamente, hasta chocar con la pared. El temblor de sus labios reveló miedo auténtico, no solo por el dolor físico, sino por el temor ancestral a los extraños. Sus manos, finas como ramas tiernas, se entrelazaron sobre el pecho descubierto, protegiendo las flechas encajadas en su carne. Elías alzó la voz. «Tranquila. No quiero hacerte daño». Sus palabras sonaron vacías en aquel espacio cargado de sombra. La joven arqueó las cejas, la respiración entrecortada. Dio un paso atrás, rozando la puerta con la mano, como si midiera una posible huida. El farol de aceite parpadeó, proyectando un juego de luces que tallaba sus facciones exánimes. «¿Quién eres?», preguntó ella con voz áspera, herida por el miedo. «¿Un cazador? ¿Un verdugo?». Elías vaciló. Había imaginado cientos de respuestas en su mente, pero ninguna le servía. Solo atinó a decir: «Soy alguien que vio a una mujer morir bajo la lluvia, y ahora no puedo ignorar a otra que lucha por vivir». Un silencio pesado se adueñó de la estancia. La joven bajó la guardia 1 milímetro y observó al hombre. Vio la tristeza anclada en su mirada, la resignación de sus hombros. Sintió por un instante que aquella cabaña se convertía en un santuario ajeno a la barbarie del mundo exterior. «Mi nombre es Isha», susurró ella, con la voz cargada de incredulidad. «Isha Halak». Elías asintió, conmovido por la revelación de su nombre. Alzó la mirada hacia las hierbas colgadas, buscando una historia que las uniera. Encontró en su mano otra gasa limpia, y sin pensarlo, la sumergió en el cuenco para calmar la hemorragia del hombro izquierdo de Isha. Ella apretó los labios, aceptó el vendaje y cerró los ojos, liberando un suspiro de alivio que pareció vaciar la tensión del aire. El primer contacto había sido hostil, el segundo, necesario. Mientras la venda ceñía la herida, algo más comenzaba a cicatrizar entre ambos. La desconfianza se difuminaba, dando paso a una curiosidad cautelosa. La lluvia silbaba en el tejado, pero dentro de la cabaña el mundo se hacía pequeño, contenido en ese intercambio de cuidados y miradas. Elías, aún luchando contra sus propias sombras, supo que aquel instante sería el punto de quiebre. El momento en que sus corazones heridos iniciarían un diálogo sin palabras. A la mañana siguiente, el sol se coló entre el enrejado de zarzas y rompió la penumbra de la cabaña. Elías preparó una decocción de vino de frutas silvestres y jugo de aloe, revolviendo con una cuchara de madera mientras el aroma dulce y amargo se entrelazaba en el aire. Isha observaba desde la camilla, su rostro aún pálido, pero con la mirada fija en cada movimiento del hombre que le había salvado la vida. Con sumo cuidado, Elías mojó una gasa limpia en la mezcla tintada de rubí y la aplicó sobre la flecha incrustada en el hombro derecho de Isha. Ella contuvo el aliento, pero no retrocedió. Mientras él presionaba la venda, sus dedos rozaron los de ella, y un estremecimiento atravesó ambos cuerpos. El pulso de Isha se tranquilizó al compás de la calma que emanaba de Elías, y un hilo de confianza empezó a tejerse entre las aguas de sus heridas. «Me llamo Elías», dijo él, colocando un último vendaje. «Fui herrero antes de que la vida me arrebatara a mi esposa». Isha deslizó la mirada hacia el rostro curtido de Elías, buscando más allá de la cicatriz de la pérdida. Respiró hondo y musitó: «Yo era curandera en mi aldea. Aprendí de mi abuela a leer el lenguaje de las plantas». Elías suspiró, sorprendido por la coincidencia. Dos supervivientes unidos por el arte de la sanación. Con delicadeza, le ofreció un cuenco humeante de sopa de raíces y tubérculos. Isha lo aceptó con gratitud contenida.
sorbiendo el líquido terroso que calentaba su interior y alegraba sus labios. Mientras comía, compartieron fragmentos de sus historias. Elías habló del hierro candente que moldeaba herraduras y herramientas, del arrullo de las llamas en su forja y de la risa de su esposa al recoger flores silvestres para aliviar enfermos. Isha recordó la música de los tambores al amanecer, el murmullo de los ríos sagrados y el día en que alzó la voz contra la costumbre de sacrificar a los ancianos. Su atrevimiento le costó el destierro y las flechas que, ahora vendadas, hablaban de su sacrificio. En un acto de gratitud, Isha trenzó un collar de cuentas diminutas, pintando con delicadeza águilas en un hilo de cuero curtido. Lo colocó sobre la mesa y dijo: «Este símbolo, para que recuerdes que, así como el águila renueva sus plumas, el dolor puede transformarse». Elías tomó el collar y lo sostuvo entre sus manos toscas. Sintió el calor de la amapola seca que había entretejido Isha y decidió colgarlo junto a su cama, donde el viento podía mecerlo, como un puñado de promesas. La tregua entre ellos se fortalecía con gestos mínimos: un vaso de agua, un crujido de leña, una palabra amable. Con cada acto de cuidado, las distancias culturales se desvanecían, dejando al descubierto dos corazones dispuestos a confiar. Y mientras la penumbra de la tarde se filtraba por la ventana empañada, Elías supo que aquel intercambio no solo sanaba cuerpos, sino también las grietas que habían agrietado sus almas. Aquella noche, el cielo se desplegó como un manto oscuro sembrado de luceros tímidos. Elías avivó el fuego junto a la cabaña, recargando leños secos que chisporrotearon con brillo anaranjado. Isha emergió de la penumbra, aún con la venda en el hombro, y se sentó frente a él sobre una piedra lisa. El crepitar de las llamas llenó el silencio, dibujando sombras danzantes en sus rostros. Elías sostenía una pequeña flauta de caña, herencia de su infancia, y emitió una melodía lenta y triste. La música se fundía con el viento, evocando recuerdos de la forja y del silbido del metal al enfriarse. Isha lo escuchó sin parpadear, sus ojos reflejando el fuego, la nostalgia y algo más profundo. Cuando la última nota se apagó, un suspiro escapó de sus labios. «Tu música habla del hogar que perdiste». Él bajó la mirada, incapaz de ocultar el temblor en su voz. «Y tú, del lugar al que no puedes volver». Un silencio cargado de sentido se apoderó del espacio. Isha apartó un mechón de cabello sucio, revelando la cicatriz junto a su sien. Elías alzó la mano como queriendo tocarla, pero detuvo el gesto a medio camino. El instinto de cuidar se mezcló con la avidez de poseerla, y por un instante ambos sintieron el vértigo del deseo. Isha apartó la mirada y se levantó con torpeza, como si cada movimiento pesara en su carne endurecida por el dolor. Dio unos pasos hacia el bosque cercano. Las hojas crujieron bajo sus pies mojados. Elías la siguió, llamado por un paisaje interior que aún no comprendía del todo. Los troncos centenarios los rodeaban, y la neblina de la tarde regresaba, suave y expectante. Bajo el dosel de ramas, Isha detuvo su marcha y respiró hondo, dejando que el aire frío empapara sus pulmones. Cerró los ojos y pronunció palabras en voz baja, un murmullo ancestral que parecía invocar ecos de tambores distantes. Elías la observó fascinado, comprendiendo que aquel rito secreto alimentaba tanto su fuerza como su miedo. Cuando ella abrió los ojos, sus pupilas brillaban con lágrimas retenidas. Elías dio un paso adelante y, dominando la duda, tomó su mano. El roce electrificó la piel de ambos y los acercó lo justo para rozar los labios. El latido de sus corazones retumbó en el silencio del bosque. Sin embargo, justo cuando el impulso los empujaba a fundirse en un beso, Isha retrocedió un paso, temblorosa. «No, no puedo». El murmullo del riachuelo cercano se coló entre ellos como un juez imparcial. Elías sostuvo su mano con ternura. «Lo entiendo, pero yo no quiero apresarte, solo caminar a tu lado». Isha inclinó la cabeza, entre la atracción y el pavor. Amar de nuevo significaba arriesgarlo todo. Y sin embargo, aquel fuego compartido
les mostró que la valentía que se necesitaba para sanar también exigía abrirse al otro. Con un último estremecimiento, ella entrelazó sus dedos con los de él, y aunque el beso quedó en el aire, los lazos invisibles de confianza se fortalecieron bajo el cielo estrellado. La tormenta llegó sin aviso, convirtiendo la tranquilidad de la noche en un estruendo salvaje. Los primeros truenos rasgaron el cielo y un torbellino de vientos lanzó goteras que golpeaban el techo de paja como látigos. Elías y Isha, alertados por el estrépito, regresaron apresurados a la cabaña. Cada paso en el sendero embarrado era un desafío. El lodo engullía sus botas y las ráfagas hacían que sus capas se hincharan como velas a punto de romperse. Dentro, el refugio temblaba bajo el azote de la lluvia. Las puertas crujieron, las ventanas vibraron y parte del techo cedió, dejando caer un chorro de agua helada sobre la mesa. Sin pensarlo, Elías se despojó del poncho, lo alzó sobre Isha y la cubrió. Ella apenas pudo agradecer entre dientes sofocados por el estruendo. «¡Por aquí!», gritó Elías, señalando una esquina donde apilaron leña seca y recogieron el fuego agonizante. «Mantendremos viva la llama». Con esfuerzo, él reencendió las brasas con un trozo de yesca. El resplandor cálido iluminó el rostro de Isha, mojado por la lluvia y las hojas arrastradas. Sus ojos buscaron los de Elías, y en ese cruce vio reflejado un temor primigenio. Amar de nuevo, exponerse a perder todo una vez más. Afuera, otro relámpago partió el silencio, y un estruendo ensordecedor estremeció la cabaña. Isha, presa de un impulso desesperado, salió corriendo hacia la llanura inundada. Elías la persiguió, gritando su nombre mientras sus botas chapoteaban en el barro. El viento aullaba, arrancando el poncho de sus hombros y clavándolo contra una viga. Alcanzó a Isha cuando ella doblaba hacia el viejo carvalho. Sus brazos se cerraron alrededor de su cintura, deteniéndola en seco. Ella, empapada y temblando, lo miró con ojos desbordados de lluvia y miedo. Entonces, sin más, perdió el conocimiento y se desplomó en sus brazos. Elías la sostuvo con fuerza, sintiendo su cuerpo flaquear. El barro arrastró sus pies y estuvo a punto de caer al pantano que se formaba alrededor del árbol. Con un esfuerzo supremo, se incorporó y la envolvió en su poncho. Lloró, por primera vez en años, sin contención. Su voz se quebró en sollozos. «Isha, no te dejaré ir». Funds los dos bajo la tormenta, padre e hija del destino, comprendieron que aquel momento congelaba el tiempo. Su huida se había convertido en su salvación, y su abrazo, en un juramento de protección que ni la furia de la naturaleza podría romper. Cuando la primera luz asomó en el horizonte, el aire olía a tierra mojada y promesas nuevas. El crepúsculo nocturno cedió su reinado a una aurora silenciosa, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Elías dormitaba en una silla junto al fuego casi extinguido, con la cabeza apoyada sobre la mesa en la que había colocado el cuenco vacío de sopa. Al despertar, parpadeó suavemente y buscó con la mirada a Isha. La camilla estaba vacía. Un escalofrío suave le recorrió la nuca. Se deslizó fuera de la cabaña con cautela, notando el crujir de las hojas adheridas al barro bajo sus botas. Frente al carvalho donde la encontró, vio una silueta frágil dibujada contra el césped plateado por el rocío. Isha se hallaba de pie, con la espalda erguida y el rostro bañado de esperanza. Sus vendas, ahora limpias y secas, relucían como testigos del milagro de la noche. «Isha», susurró Elías acercándose con paso lento. «¿Te vas?». Ella asintió sin soltar la mirada del horizonte recién iluminado. «He sanado, gracias a ti. Debo seguir mi camino». Elías sintió un nudo en la garganta. Quiso protestar, ofrecerle un refugio permanente, un hogar junto a él, pero las palabras se ahogaron en la emoción. En lugar de eso, Isha se inclinó y depositó en su palma un collar de cuero con una sola pluma blanca. La piel áspera de Elías la acarició con suavidad. «Este es mi don de agradecimiento», explicó ella.
La pluma de águila simboliza la libertad. Llévala siempre contigo para que recuerdes volar. Con manos temblorosas, Elías sostuvo la pluma contra su pecho. El viento matinal la meció, y pareció susurrarle promesas de retorno. Isha sacó un pequeño papel escrito con tinta oscura y lo deslizó entre los dedos de Elías. Nadie nace para quedarse atrapado. Vuela, como el viento en la llanura. Y los ojos de Elías se humedecieron. Quiso besarle la mano, confesarle que su corazón anhelaba retenerla, pero comprendió que aferrarse sería atarla al dolor que ambos habían superado. Con un suspiro profundo, dio un paso atrás y abrió los brazos en señal de despedida. Isha lo observó con gratitud y dolor contenidos en cada parpadeo. Luego, giró sobre sus pies y se internó en el sendero cubierto de hojas húmedas. Cada paso la alejaba de la cabaña, pero su figura no se desvanecía ante los ojos de Elías. Más bien, se cincelaba en la memoria de aquel hombre que volvió a sentir. Elías, con el peso de la pluma y del billete en la mano, se quedó en silencio frente al carvalho. La neblina matutina enmarcaba su silueta mientras él comprendía la lección más difícil. El amor auténtico se enraiza en la libertad. Elías permaneció frente al vetusto carvalho, sosteniendo la pluma blanca entre sus dedos. El viento matinal jugueteaba con sus rizos y con la hierba húmeda, como si quisiera arrancar de la tierra susurros de esperanza. Con pasos lentos, recorrió el antiguo tronco, sus manos rozando la corteza rugosa, como buscando memorias ocultas en sus vetas milenarias. Recordó aquel primer amanecer, la niebla que se desvanecía poco a poco, el temblor en la voz de Isha al despedirse, y el peso ligero de la pluma, que pronto sería un ancla de libertad. Con cada paso, sentía cómo el dolor y la culpa se transmutaban en gratitud y en una dulzura suave. Cerró los ojos y apoyó la frente contra el árbol, aspirando el perfume a musgo y a lluvia que aún impregnaba el aire. Entonces, en su mente, emergió la voz de Isha, tenue pero resonante. Cuando el viento toque tu rostro, sabrás que volé hacia ti. Las palabras se anidaron en su corazón, llenándolo de un anhelo dulcísimo y de una certeza serena. Elías separó la frente del carvalho y alzó la vista hacia el cielo abierto. Allí, entre nubes dispersas, se dibujó una bandada de águilas en vuelo, danzando sobre la aldea como un presagio de reencuentro. Sin prisa, volvió a su cabaña. Cada paso era una promesa silenciosa: vivir sin cadenas, amar sin miedo y mantener viva la llama de la esperanza. Una vez dentro, colgó la pluma en el dintel de la puerta, para que todos los que entraran o salieran recordaran que el amor verdadero respeta la libertad del otro. Después tomó asiento junto al fuego incipiente y con la mirada perdida en las chispas danzantes, susurró: hasta que el viento vuelva a soplar. Y mientras el carvalho vigilaba el amanecer, la aldea se llenó de un murmullo suave, el eco de dos almas que aprendieron a sanar y a dejarse volar, sabiendo que, en algún lugar, sus corazones seguirán encontrando el camino de regreso. Al día siguiente, la aldea despertó con rumores rodando como piedras por la ladera. Las mujeres alzaban la vista al dintel donde la pluma pendía, y los hombres fruncían el ceño ante la ausencia de Isha. Elías salió al patio con un cubo de agua en la mano. Al notar las miradas inquisitivas, apretó la pluma contra el pecho. «Se marchó al amanecer», anunció con voz firme. «Está sanada y seguirá su propio camino». Un murmullo de desconcierto recorrió el corro de vecinos. Marta, la curandera local, frunció el ceño y preguntó: «¿Y cómo sabemos que no volverá con su tribu para cobrarnos traición?». Elías bajó la mirada al suelo embarrado. Sabía que el miedo a lo desconocido podía nublar cualquier acto de compasión. Sin embargo, alzó la voz una segunda vez. «Isha no es enemiga. Fue mi paciente, y yo confío en su palabra. La pluma de águila simboliza la libertad que merece». Algunas cabezas asintieron, otras se volvieron hacia Marta, quien apretó los labios sin replicar. Aún así, el susurro de incertidumbre palpitaba en el aire.
un recordatorio de que, para sanar corazones, primero había que vencer prejuicios. Esa tarde, Elías recogió agua y hierbas para la decocción diaria. Mientras mezclaba la infusión junto al fuego, los niños de la aldea se acercaron temerosos y le preguntaron: ¿veremos de nuevo a la muchacha de las flechas? Elías los miró y sonrió con ternura. Si el viento la trae de regreso, se sentará junto a nosotros. Los niños se dispersaron, dejando tras de sí un rastro de esperanza. Sin fuerzas para desafiar a toda la aldea, Elías decidió que su próxima misión sería tender un puente entre dos mundos. Curar no solo el cuerpo de Isha, sino el temor de su propia gente. Al amanecer, Elías partió hacia el bosque en busca de plantas silvestres que curaran los dolores de espalda de los viejos de la aldea. Caminó con paso firme, recordando los senderos que recorrió junto a Isha. El canto de los pájaros anunciaba un nuevo día, y en cada curva del camino, él evocaba la risa de la joven curandera, la confianza que creció entre vendajes y susurros. Llegó a un claro donde crecían manojos de valeriana y consuelda, y se agachó para recolectarlos con cuidado. De pronto, un crujido llamó su atención. Isha emergió de entre los arbustos, con el cabello parcialmente recogido y el semblante sereno. Vestía una túnica ligera de tonos ocres que contrastaba con la humedad matinal. «Buenas mañanas», dijo ella. «Pensé que no la vería más por semanas». Elías contuvo el aliento y, sin soltar las hierbas, la saludó con una sonrisa que tuvo un dejo de alivio. «Los recursos del bosque no distinguen extranjeros de aldeanos», respondió. «Vine a buscar estas plantas para los ancianos». Isha se acercó, examinó las hojas verdes y alzó una ceja. «Debes mezclar la raíz de consuelda con miel y hervirla 3/4 de hora. Así aliviará el dolor de los huesos». El corazón de Elías dio un vuelco. Aquello era más que un consejo, era un acto de complicidad. Asintió y guardó un ramito adicional para ella. «Gracias, tu conocimiento será de mucha ayuda». Mientras recolectaban juntos, la conversación fluyó sin barreras. Compartieron risas al recordar algún desliz de la infancia, reflexiones sobre la naturaleza y silencios cómodos que hablaban de un cariño en ciernes. Isha confesó que planeaba viajar más allá de Arroyo Blanco, pero que deseaba enseñar a su tribu técnicas de sanación no violentas. «Si logro unir ambos mundos», dijo, «quizás evitemos sacrificios innecesarios». Elías la miró con admiración. En ese instante, comprendió que su misión ya no era solo advertir a la aldea de un posible peligro, sino presentarles el regalo de la sabiduría de Isha. Con determinación renovada, recogió su cesta y se preparó para regresar a Arroyo Blanco junto a ella. Al llegar al límite de la aldea, Elías y Isha fueron recibidos por un grupo de vecinos que se habían congregado junto a la plaza central. El sol de la tarde bañaba las fachadas encaladas, y el aire olía a pan recién horneado y a hierbas secas. Marta, la curandera, se adelantó con el ceño fruncido y las manos apoyadas en la cintura. «¿De nuevo con tus supersticiones, Elías?», inquirió, señalando la cesta repleta de plantas. «¿Viene ella para curar o para encantarnos con trucos ajenos?». Los murmullos se encendieron como pólvora. Algunos aldeanos cruzaron los brazos, escépticos. Otros, más curiosos, se acercaron al borde del corro. Elías respiró hondo y alzó la voz con firmeza. «Isha no busca engañarnos», dijo. «Vino conmigo para ayudar a los ancianos de la aldea. Estas plantas aliviarán sus dolores. Confíen en su saber». Isha dio un paso adelante y con voz serena explicó. «La valeriana y la consuelda aliviarán inflamaciones y fortalecerán los huesos. Puedo preparar una decocción ahora mismo». Marta resopló, pero dos ancianos, observando de cerca las hierbas, asintieron con esperanza. Elías recogió unas hojas y se las entregó a Isha, que inició el ritual. Triturar las hojas en un mortero de piedra. Añadir miel y agua en proporción de 1 a 3. Hervir a fuego lento.
removiendo con una cuchara de madera durante 40 minutos. Mientras tanto, Elías llevó a los ancianos a un costado de la plaza y los sentó en bancos de madera. La multitud guardó silencio. El solo sonido fue el burbujeo de la decocción, que llenaba el aire de aromas dulces y herbales. Al cabo de un rato, Isha sirvió pequeños cuencos humeantes y los ofreció a los dos veteranos. Los ancianos bebieron con cuidado y, tras unos minutos, expresaron sus primeras impresiones. «Siento un calor en los huesos», dijo don Rosendo frotándose las manos, «como si el dolor se disolviera. Y mis piernas», añadió doña Petra, «más ligeras, como si volaran». Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Los aldeanos, atónitos, comenzaron a intercambiar miradas. Algunos con incredulidad, otros con alivio. Marta se acercó al cuenco vacío de Isha y, tras olerlo, frunció el ceño, pero no dijo nada. Elías tomó la mano de Isha y, dirigiéndose a la multitud, declaró: «Hoy hemos visto que el conocimiento no pertenece a un solo pueblo. Cura quien comparte su saber con el corazón limpio». Un aplauso tímido estalló al principio y pronto resonó con fuerza. La plaza se llenó de sonrisas y lágrimas de gratitud. Marta, finalmente, asintió con la cabeza, reconociendo la verdad que había presenciado. Esa tarde, mientras la luz dorada caía sobre Arroyo Blanco, Elías e Isha supieron que habían traspasado la última muralla. El miedo había sido sustituido por la confianza, y dos mundos comenzaban a unirse bajo un mismo ideal de sanación. Esa noche, la aldea celebró una fogata comunal en honor a la alianza naciente. Hombres, mujeres y niños se reunieron alrededor del fuego, compartiendo pan de maíz y vino de frutas. Las llamas danzaban al ritmo de tambores improvisados, y las voces se unían en cánticos que mezclaban melodías de Arroyo Blanco con ritmos indígenas. Elías e Isha, sentados juntos junto a la lumbre, intercambiaban sonrisas cómplices mientras el humo acariciaba sus rostros. Marta, sentada frente a ellos, entregó a Isha un pequeño regalo, un frasco de aceite de lavanda, preparado con flores de los campos cercanos. «Para que tus manos sigan trayendo calma», explicó la curandera. «Gracias por enseñarnos tu arte». Isha sorprendió al alzar la vista y posar su mano sobre la de Marta, guiándola en un sencillo masaje del antebrazo. El gesto fue recibido con un suspiro de alivio de la anciana, y un silencio respetuoso se apoderó del círculo. Elías, orgulloso, sintió el calor del momento llenando cada grieta de su corazón. Tras la ceremonia, la multitud se dispersó. Bajo la bóveda estrellada, Isha y Elías recogieron las brasas aún calientes. Con delicadeza, apilaron la leña restante y compartieron un breve silencio, como dos viejos amigos, reconociendo lo que habían logrado juntos. «Mañana parto al alba», dijo ella, su voz suave en la penumbra. «Mi viaje continúa hacia mi tribu. Debo llevar este aceite y este canto como muestra de nuestro respeto». Elías asintió, aunque su pecho latía con fuerza. Sacó del bolsillo el papel donde ella había escrito sus palabras la última vez y deslizó el frasco de lavanda junto al billete. «Toma», susurró, «para que recuerdes que aquí siempre tendrás un hogar». Isha sonrió, con lágrimas contenidas en la mirada. Lo abrazó con ternura, apoyando la mejilla en su pecho. El latido de su corazón resonó como un tambor lejano. Entonces, se separaron suavemente y ella reposó la mano sobre la suya, como queriendo retener el contacto un instante más. «Hasta que el viento nos reúna de nuevo», murmuró él. «Hasta entonces», respondió ella. Con un último gesto, Isha recogió el aceite y el papel, guardándolos sobre su pecho. Luego, se alejó por el sendero iluminado solo por la luna, mientras Elías la observaba hasta que su figura se desdibujó entre las sombras del bosque. La aurora rompió el horizonte con pinceladas de oro y lavanda. Elías salió al umbral de su cabaña y vio, clavada en el dintel, la pluma blanca junto al collar de águilas. Con reverencia, la descolgó y la sostuvo a la altura del pecho. El viento jugueteó con sus bordes, levantándola hacia el cielo en un susurro casi imperceptible.
Caminó hasta el viejo Carvalho, escenario y testigo de su encuentro. Allí, se detuvo y cerró los ojos, sosteniendo la pluma contra el corazón. En su mente, resonó la voz de Isha, suave como el murmullo del arroyo. Cuando el viento toque tu rostro, sabré que volé hacia ti. Elías abrió los párpados y al alzar la vista le mostró un cielo bordeado de nubes danzantes. Entre ellas, una sola águila planeó en círculos, majestuosa y libre. En ese instante comprendió que el amor verdadero no encadena. Es alas, es eco y es retorno. Lejos, en el sendero que serpenteaba hacia el bosque, dejó escapar un suspiro colmado de gratitud y esperanza. La pluma se meció una vez más al viento, antes de caer suavemente sobre la hojarasca. Elías la recogió, la guardó junto al diario donde anotaba cada amanecer, y con paso firme regresó a su hogar. Deja que tu propio viento interior acaricie tus heridas. Atrévete a soltar el miedo, y confía en que el amor, cuando es libre, siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia te emocionó hasta el alma, dale like y suscríbete para no perderte nuestros próximos relatos. Cuéntanos en los comentarios qué harías tú en el lugar de nuestra Apache y etiqueta a alguien que necesite creer en el poder del amor. Hasta la próxima aventura.